hermana Perla, que tuvo la consideración de ponerme con estos cuartos bates, que son el hermano Leonardo y mi hermano Colación, maestro. Amén. Le doy gracias por la oportunidad. Vamos a empezar con la palabra en Juan 19, 28 al 29. Tengo sed. Cuando todos lo tengan me dicen amén, por favor. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndoles en un hisopo se la acercaron a la boca. En ese preciso momento nosotros podemos ver a un Cristo que está débil, está herido, está sediento, está a punto de morir. Ese mismo Cristo que en ese momento se sentía abandonado, que él clamó a Dios que por qué lo había abandonado, debido al peso del pecado que estaba sobre él, sobre sus hombros. Pero en medio de todo ese sufrimiento tuvo la disciplina, la obediencia de cumplir una palabra. Amén. Pero ¿cómo es posible que Jesús, siendo el Cristo, tuviera sed? Cuando él mismo en Juan 6:35 le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También es el mismo que le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:13 al 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo es posible que ese mismo Jesús que dijo estas palabras ahora clama que tiene sed? La palabra es simple. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. El amor que él tuvo por nosotros lo llevó a él a hacerse hombre, a entregarse por nosotros en esa cruz. Debido a todo ese sufrimiento en su cuerpo humano tuvo sed, pero aún así por su amor y su misericordia él cumplió la palabra. Amén. Dice Filipenses 2 del 6 al 11, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Ese es el Cristo que nosotros le servimos. No estimó su grandeza, su gloria, no estimó ser hijo de Dios, sino que se humilló hasta el último sacrificio. Se humilló por el pecado de nosotros. Dio su vida. Fue un cordero inmolado por cada uno de nosotros. Pero en ese evento podemos ver que se cumplen tres cosas. Hay un sufrimiento físico del hombre, pero también hay un cumplimiento de la palabra. Y por último es el propósito espiritual de este hecho. Entonces vamos a desglosar la palabra y la ciencia humana que se conectan y comprueban que este hecho, la ciencia y la palabra lo comprueban que pasó en realidad. Pero antes de eso, yo quiero leer en Isaías 53, del 3 al 5, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Yo le doy gracias a mi Señor por su misericordia, porque gracias a él yo estoy aquí hoy en día. Gracias a él cada uno de nosotros estamos aquí presentes, rindiéndole homenaje, rindiéndole honor, alabanza, dándole gloria a su nombre, que es sobre todo nombre, por ese gran sacrificio que hizo la cruz. Hoy me mandaron una foto
de las playas, sobre todo en República Dominicana, full de gente. Y yo me pregunto, Dios mío, Padre, no está mal irse de vacaciones, no está mal, es bueno disfrutar en familia. Pero hoy se celebra el gran sacrificio que Él hizo. Primeramente vamos a dar honra a Él y después podemos disfrutar entre familia. Amén. Pero en el aspecto físico, la razón por la cual Cristo tuvo sed es por la pérdida de sangre. ¿Okay? Esa pérdida de sangre crónica, como dijo el varón, estuvo alrededor de 3 horas. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Sabemos qué tan caliente se pone, sobre todo en el Medio Oriente. Créanme, yo he estado ahí en el Medio Oriente, en el desierto, en un monte que decían el de la calavera. Entonces, por caso de todas esas heridas, no solamente le azotaron, no solamente le escarnecieron, sino que también lo clavaron en una cruz. Imagínense, 3 horas, sus heridas, colgado. No solamente eran las heridas, también el peso de su propio cuerpo. Estaban ahí, haciéndole presión a sus manos, a sus pies, colgando como un simple vagabundo, como un ladrón, siendo un hombre inocente. Amén. Aquí yo hice un listado de un poco pequeño de algunas de las ¿cómo se dice? Algunas de las efectos de perder mucha sangre. Una, frío, anemia, respiración rápida y cortada, sudor en exceso, náusea, dolor de cabeza, deshidratación, lo cual comprueba que le produjo sed en su cuerpo, debido a todo el fluido que perdió. Aquí la ciencia del hombre comprueba que Jesucristo era 100% hombre y en realidad tuvo sed. No solamente fue para cumplir la palabra, porque Él siempre, no solamente fue eso, Él sufrió como hombre. Imagínense cada uno de nosotros sufriendo por nuestros hermanos, latigazos. Un hombre, muy difícil que lo haga. La palabra me dice que no hay amor más grande que un hombre que dé la vida por su hermano. Lo parafraseé un poquito, pero esa es la realidad. A los soldados de Estados Unidos, a los soldados del mundo le llaman héroes, porque ellos dicen: sí, yo voy a otro país, voy a enfrentar una guerra para que el pueblo esté en paz, para que el pueblo esté protegido. Pero no hay mayor héroe que el Señor Jesucristo, que entregó su vida por ti y por mí, para salvación eterna. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres. Pero Jesucristo utilizó esa sed humana para cumplir el propósito. De la misma manera que utilizó la sed con la mujer samaritana, tenía un propósito con esa mujer. Tenía un propósito en ese pueblo, en ese momento. Lo cual nos lleva a nosotros a la segunda faceta, que es el cumplimiento de la palabra. Jesús clamó: tengo sed. Y en el versículo 29 del capítulo 19 de Juan vemos el cumplimiento de la palabra que fue profetizada por el salmista, por David, en el Salmo 69, 21. Un salmo de angustia. David estaba sufriendo, quizás asustado, estaba totalmente angustiado. Y dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. En este momento de angustia, David profetiza lo que Cristo en este momento estaba sufriendo, justo antes de morir. Entonces vemos que en ese sufrimiento él clama: tengo sed, y lo que le ofrecen es un vinagre. Imagínense ustedes como la pequeña dinámica que yo tuve. Yo tuve sed y que me dé vinagre. Eso es horrible. Yo no me podría imaginar eso. Todo el que ha comido ensalada le ha echado un poco de vinagre, si no me equivoco. Entonces, le dan vinagre en medio de su sed. Pero, como todos conocemos, el vinagre es una bebida muy ácida, fermentada, casi imposible de tomar solo. En el oriente, para calmar la sed, lo utilizan con un poco de aceite, como de aceite de oliva. En el libro de Ruth se lee un evento en el cual ellos mezclaron el vinagre con el aceite para comer el pan. Sabemos que en el Medio Oriente la existencia de agua es muy escasa.
Tienen que viajar por muchos lugares, hacer pozos, quizás encontrar oasis, el cual produce agua. Amén. También, incluso una bebida que según Proverbios 10:26 habla de lo irritante que puede ser aún para los dientes. Y ese tipo de bebida fue que le ofrecieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero el vinagre específico que le dieron a nuestro Señor Jesucristo era un vinagre utilizado por los soldados romanos, que era una mezcla de agua con vinagre. Le llamaban un vino agrio y ácido. En latín se llama acetún. También fue conocido como posca. Pero miren lo importante de la posca. La posca era una bebida que no solamente se le daba a los soldados, sino que también se le daba a la gente de baja clase y a los esclavos en el antiguo Roma. Entonces usted me pregunta, ¿por qué le dieron vinagre? Querían ayudarlo para calmar la sed. Eso era lo único que sentían. No, ellos le dieron vinagre para acabar de humillarlo. Aún más lo humillaban, porque Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de los cielos. Pero ellos le dieron una bebida que lo bebe la gente pobre. Los esclavos de Roma bebían esa bebida. Y eso fue lo que le pudieron ofrecer a nuestro Señor Jesucristo. No solamente lo azotaron, sino que lo humillaron, tratándolo como una persona de baja clase, como un simple esclavo, siendo el Rey de Reyes, el único Salvador poderoso que nos sacó del pecado a ti y a mí. En Marcos 15:36 dice: y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajar. Acabamos de escuchar la palabra. Él decía: Elí, Elí. Ellos se burlaban de él, darle el vinagre para ver si viene Elías a bajar. Lo estaban retando. En Lucas 23:35-37 dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lo estaban desafiando. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su disciplina, en su obediencia, Él tenía el poder de quitarse los clavos. Él tenía el poder de bajarse y mandar legiones de ángeles, como le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja al soldado. ¿Tú no crees que mi Padre tiene legiones de ángeles listos para venir a defender? Pero hay un propósito. En ese momento se estaba cumpliendo un propósito. Y Jesús, aún en su dolor, su amor lo llevó a llevar a cabo la misión. Amén. A Jesús se le presentó vinagre en 2 ocasiones. La primera fue una mezcla de vinagre con mirra. Él no la tomó en ese momento. No era el momento para él tomar el vinagre. Pero en el segundo momento, cuando ya estaba en la cruz, él aceptó el vinagre y lo tomó. Y usted me pregunta, ¿por qué lo tomó? Porque ya esa fue la última humillación antes de entregar el Espíritu y ser exaltado. A través de esa última sed y una última humillación, ya todo fue sellado. Todo se había cumplido. Ese último sacrificio ahora nos lleva a nosotros al perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Amén. Por el primer Adán vino el pecado, vino la muerte. Pero ahora el segundo Adán, después de tener sed, selló el pacto. Solamente le faltaba una sola cosa: entregar su espíritu. Pero ya todo estaba hecho. A partir de ese momento, Cristo jamás fue humillado, sino que fue exaltado hasta lo sumo. Exaltado hasta lo sumo. Que aún reyes se doblan ante Él. Toda rodilla se va a doblar delante de Jesucristo. Toda rodilla. Ya no hay más sacrificio. Ese fue el último sacrificio. Nosotros lo único que tenemos que ofrecer: alabanza, obediencia a nuestro Señor. Cada día, cada noche, buscar de Él, someternos en obediencia, de la misma manera que Él en obediencia se sometió a nuestro Padre Celestial. Él pudo haber dicho: no, yo soy el hijo del rey. Pero Él dijo: no, yo voy. Porque Él también dijo: si alguno de ustedes quiere hacerse grande, tiene que servirle a sus hermanos. Y Él fue el primero que dio el ejemplo en servicio, dando su vida por cada uno de nosotros. Primero vino a cumplir una misión. Predicó el evangelio, sanó enfermos,
perdonó pecados, desafió a las autoridades que a través de la religión presionaban a las personas, liberó un pueblo, no solamente el pueblo de Israel, sino ahora nosotros, que hemos sido hechos hijos de nuestro Señor a través de ese sacrificio tan grande que hizo. En Juan 7, del 37 al 39 dice: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pero aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Después de esta sed, Cristo iba a ser glorificado. Ahora de nosotros que recibimos el Espíritu Santo fluye agua viva, agua abundante. Pero esa agua no solamente para nosotros saciar nuestra sed, sino de saciar la sed de esas personas que caen en el mundo, que aún siguen cegados. Pero está en nosotros ahora el llevar a cabo lo que Jesucristo nos encargó: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio no es para quedarnos nosotros con Él, no es para saciarnos nosotros, sino es para compartirlo, para dar amor. En el mundo hay lo que hay: sufrimiento, muerte, soledad. Pero nosotros ya no estamos solos, porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y poderoso Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Somos bautizados, ahora estamos llenos, y ese fuego está en nosotros que produce un agua viva. Entonces ahora nosotros demos de beber al que está sediento allá afuera. Ahora demos de beber al que está necesitado de Cristo. Demos de beber a este mundo que se está cayendo a pedazos por falta de conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús lo dijo: yo soy la verdad y la vida. Aleluya. Santo eres, Señor. Le doy gracias a Él, porque a través de ese sacrificio, la palabra en Juan 3, 16 y 17 se hace realidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bebamos de esa agua que es Jesucristo. Aceptemos ese último sacrificio que le hizo. Nosotros ya no tenemos que hacer sacrificio físico, no tenemos que ir millas de rodillas, no tenemos que ir dando latigazos en la espalda como en alguna cultura lo hacen, que se cortan todo. El único sacrificio es venir ante sus pies y decirle: Señor, sálvame. Como dijo aquel ladrón en la cruz del Calvario: acuérdate de mí cuando estés en el reino. Dios le